Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas y el corazón de muchos fans, las lágrimas de Demet Özdemir y, lo más importante, la razón detrás de sus emotivas gracias a Can Yaman. Para quienes no estén familiarizados, Demet Özdemir es una actriz turca increíblemente talentosa y hermosa, conocida por su papel en Erkenci y Can Yaman, por supuesto, su coprotagonista en la misma serie y un actor con un carisma que conquista a cualquiera. Su química en pantalla era innegable y su popularidad juntos fue, y sigue siendo, estratosférica. Pero la relación entre ellos, como suele suceder en el mundo del espectáculo, ha sido objeto de mucha especulación y análisis. Hoy vamos a desentrañar un poco la historia, explorando no solo las lágrimas de Demet, sino también el contexto de sus palabras y el porqué de esos agradecimientos especiales a Can Yaman. Prepárense porque este es un viaje lleno de drama, emociones y, por supuesto, mucho chisme sano. Así que siéntense, relájense y prepárense para descubrir los entresijos de esta historia que ha cautivado a millones. Pero antes de que comencemos a profundizar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Ya saben, no se lo pierdan. Ahora sí, comencemos. Todo comenzó con Erkenci. La serie fue un éxito rotundo catapultando a Demet y a Can al estrellato internacional. La química que tenían en pantalla era palpable y los fans se enamoraron de la pareja protagonista, Sanem y Can. La serie mostraba una historia de amor, humor y sueños, todo ambientado en el vibrante mundo de la publicidad. La trama giraba en torno a Sanem Aydin, una joven con aspiraciones de escritora que, por azares del destino, entra a trabajar en la agencia publicitaria donde trabaja Can Divit, un fotógrafo de renombre. La historia, llena de malentendidos, enredos y momentos cómicos, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. La química entre Demet y Can fue el ingrediente secreto que elevó la serie a un nivel superior. Sus miradas cómplices, sus risas compartidas y la forma en que interpretaban las escenas románticas dejaron una huella imborrable en el corazón de los espectadores. Durante el rodaje, la cercanía entre Demet y Can era evidente. Se les veía reír juntos compartiendo momentos de complicidad, y su conexión en la pantalla era simplemente mágica. La serie fue un fenómeno que cruzó fronteras y con ella, la atención sobre sus vidas personales. Los fans comenzaron a soñar con que su romance trascendiera la ficción, y la prensa rosa no hizo más que alimentar esas expectativas. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos juntos, analizando cada gesto, cada palabra, cada interacción. Los fans crearon montajes, edits y fanfics imaginando una relación fuera de la pantalla. La especulación sobre su relación crecía día a día, alimentando el fervor de los seguidores y convirtiendo a Demet y Can en los protagonistas de un romance digno de una telenovela. La conclusión de Erkenci fue agridulce para muchos. Por un lado, la historia llegó a su fin, pero por otro, la serie había dejado una huella imborrable en el corazón de muchos. El último episodio, lleno de emociones y momentos memorables, marcó el cierre de un ciclo para los actores y para los fans. El final de la serie simbolizó el adiós a una etapa llena de éxitos, risas y momentos inolvidables. La despedida fue un cúmulo de emociones, un momento de nostalgia y gratitud hacia el proyecto que los había unido y que había conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Fue en ese momento, tras la finalización de la serie, cuando las palabras de Demet comenzaron a resonar con especial fuerza. En diversas entrevistas y en sus redes sociales, Demet expresó su gratitud a todo el equipo, desde los directores y el equipo técnico hasta sus compañeros de reparto. Pero hubo un nombre que destacó sobre todos los demás, Can Yaman. Las palabras que dedicó a Can fueron especiales, llenas de emoción y reconocimiento. Demet habló de la conexión que habían tenido, de la sinergia que les permitía construir escenas inolvidables. Habló de la confianza que sentía con él y de cómo esa confianza había sido fundamental para el éxito de la serie. Sus palabras fueron un homenaje a su compañero de reparto, un reconocimiento a su talento y a la complicidad que habían logrado construir durante el rodaje. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. ¿Por qué esas lágrimas? ¿Por qué la emoción al mencionar a Can? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y multifacética.
Por un lado, está el impacto de la serie en sus vidas. Erkénthicus fue un éxito que los catapultó al estrellato. Juntos vivieron un momento único en sus carreras. Construyeron una relación profesional intensa y duradera, y compartieron experiencias que solo ellos dos entendían completamente. Es natural que al despedirse de algo tan significativo, afloren las emociones. El éxito de la serie los había transformado en ídolos de masas, abriéndoles puertas y oportunidades que jamás habrían imaginado. Habían recorrido un camino juntos, superando desafíos y celebrando victorias, forjando una conexión especial que iba más allá de lo profesional. La despedida representaba el final de una etapa dorada, un momento de nostalgia y el reconocimiento de la importancia de esa experiencia compartida. Además, el final de la serie marca un antes y un después. El fin del rodaje es una despedida, un cierre de ciclo. En la despedida, es común expresar gratitud, recordar los buenos momentos y, en algunos casos, lamentar la pérdida de una etapa importante. Las lágrimas de Demet, por lo tanto, podrían ser una expresión de todas estas emociones combinadas: gratitud, nostalgia y el reconocimiento de la importancia que Can-Yaman tuvo en su éxito. La serie había sido mucho más que un trabajo, había sido una aventura, un sueño hecho realidad, una experiencia transformadora. El final de la serie representaba el fin de esa aventura, la despedida de un equipo que se había convertido en familia, y el cierre de un capítulo importante en sus vidas. Pero también debemos considerar otros factores. La presión mediática que sufrieron durante el rodaje de Erkénthicus fue inmensa. Los medios de comunicación y los fans estaban obsesionados con la idea de que fueran pareja en la vida real. Cualquier gesto, mirada o palabra era analizada y magnificada. Esta presión pudo haber afectado la dinámica entre ellos, creando tensiones y malentendidos. La constante especulación sobre su relación, los rumores, las críticas y las expectativas de los fans, pudieron haber generado una atmósfera de estrés y de incertidumbre. Es posible que, a pesar de la fuerte química que tenían en pantalla, la presión mediática haya dificultado el desarrollo de una relación más allá de lo profesional. Otro factor a tener en cuenta es la personalidad de Can-Yaman. Can es conocido por ser un actor muy apasionado con una gran ambición. A veces su personalidad puede ser interpretada de manera diferente, generando conflictos. Es posible que la relación profesional entre Demet y Can haya tenido sus altibajos, pero independientemente de eso, el agradecimiento de Demet a Can fue sincero y significativo. Reconoció el impacto de Can en su trayectoria profesional y en el éxito de Erkénthicus. La ambición y la intensidad de Can, su dedicación al trabajo y su búsqueda de la perfección, pudieron haber generado roces o diferencias de opinión en ciertos momentos. Sin embargo, a pesar de cualquier conflicto, Demet supo reconocer el talento, la pasión y la contribución de Can al éxito de la serie. Y finalmente no podemos ignorar la posibilidad de que existiera un sentimiento romántico entre ellos, aunque nunca se haya confirmado oficialmente. Los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla fueron constantes, alimentando la fantasía de los fans. Sin embargo, Demet siempre ha sido muy reservada con su vida personal. En el mundo del espectáculo, la conexión en pantalla a veces es tan intensa que los sentimientos se mezclan con la realidad. La química entre ellos era innegable y la forma en que se miraban, se tocaban y se comunicaban en las escenas románticas hacía que la idea de un romance fuera más que plausible. Aunque nunca se haya confirmado, la posibilidad de un sentimiento romántico entre ellos siempre estará presente en la memoria de los fans. En resumen, las lágrimas de Demet y sus palabras de agradecimiento a Can-Yaman fueron el resultado de una combinación de factores: el éxito de la serie, la presión mediática, las personalidades de ambos actores y, por supuesto, la intensidad de su relación profesional. La gratitud de Demet a Can fue genuina y sincera, un reconocimiento de su contribución al éxito de Erkénthicus y a su propia trayectoria profesional. La serie los unió en un proyecto exitoso y su conexión profesional, independientemente de cualquier otra consideración, fue fundamental para el éxito de la serie. La gratitud de Demet en este contexto es una muestra de respeto y reconocimiento hacia el trabajo en equipo, la dedicación y el talento de Can-Yaman. En los años posteriores, ambos han seguido caminos separados. Can ha continuado cosechando éxitos en Italia, donde ha protagonizado varias series y ha ampliado su carrera internacionalmente. Ha trabajado en proyectos de gran envergadura, demostrando su versatilidad y consolidando su posición como uno de los actores más importantes de la televisión europea.
Su éxito internacional ha sido innegable, y ha logrado conquistar al público con su talento y su carisma. Demet, por su parte, ha seguido trabajando en Turquía, demostrando su versatilidad y talento en diferentes proyectos. Ha protagonizado diversas series y películas, consolidando su posición como una de las actrices más destacadas de su país. Ha demostrado su capacidad para interpretar diferentes roles, demostrando su crecimiento y evolución como actriz. Aunque sus caminos se hayan separado, el legado de Erken Cikus y la conexión especial entre Demet y Can perdurarán en la memoria de los fans. La serie sigue siendo un éxito en todo el mundo, y la pareja protagonista sigue siendo recordada con cariño por sus seguidores. La magia de Sanemi Can, la química entre Demet y Can, y la historia de amor, humor y sueños que se contó en Erken Cikus seguirán cautivando a nuevas generaciones de espectadores. El recuerdo de la serie y de la conexión entre sus protagonistas seguirá vivo en la memoria de los fans. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir los puntos principales que hemos abordado. Hemos explorado la razón detrás de las lágrimas de Demet Özdemir y sus emotivas gracias a Can Yaman, analizando el impacto de Erken Cikus en sus carreras, la presión mediática, las personalidades de ambos y la posibilidad de un romance fuera de la pantalla. Hemos visto cómo la gratitud de Demet a Can fue un reconocimiento sincero de su contribución al éxito de la serie y a su propio éxito. La historia de Demet y Can de Sanemi Can es una historia de éxito, de sueños cumplidos, de una conexión especial que trascendió la pantalla y que seguirá viva en el corazón de los fans. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Demet y Can? ¿Creen que hubo algo más que una amistad? ¿Creen que la presión mediática afectó su relación? ¿Qué es lo que más les gusta de la serie Erken Cikus? No duden en dejar sus comentarios y compartir sus teorías. Recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré esperando sus comentarios con ansias. Sus opiniones son muy importantes para mí. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.